Ya tengo a don Felipe Vega de la Cuadra en la plataforma y lo voy a poner en pantalla de una, rapidito. Querido Fe, amigo querido, ¿cómo estás? ¿Qué dice, querido Fernando? ¿Cómo estás? Yo Muy bien. contento de Muy bien. verte. Yo también, muy contento de verte y bueno, hoy día juega la Tri, así que voy a tratar de no amargarme el día de hoy, que ayer también me hacía rabiar las noticias del día. Hoy voy a tratar de no rabiar tanto y más bien tratar de ampliar la mirada a lo que corresponde a esta visita de Marco Rubio. Me agarraba yo de uno de los dichos del ingeniero Febres Cordero en la cortina de audio, diciendo que el país que no tiene idea de su dirección, que no sabe de la seca, la meca, la turtuleca, como decía Febres Cordero, está sujeto a que vengan a que le indiquen qué hacer, está sujeto a que vengan a darle diseñando el propósito, el sendero y el destino. Claro, Fernando, pero el problema no es que vengan a decirnos qué hacer en los problemas que nosotros tenemos, sino que vienen a decirnos qué hacer para solucionar las dificultades y conflictos que tienen ellos a nivel continental y geopolítico. O sea, no es yo voy, Fernando, a tu casa para ayudarte a que soluciones tus problemas porque eres medio quedadito y no sabes de la seca, la meca, la turtuleca, ¿no? No, yo voy para que tú me ayudes a solucionar mis problemas obedientemente. ¿Y por qué afirmo esto? Mira, la embajada de los Estados Unidos en el Ecuador, que aquí entre paréntesis tenemos un encargado de negocios, ¿no? Tenemos un embajador de los Estados Unidos, cuestión que en términos diplomáticos se vuelve bastante llamativa. ¿Por qué no hay un embajador titular en el Ecuador, sino un encargado de negocios? Pone en su X que viaja al Ecuador el señor Marco Rubio literalmente, para impulsar prioridades claves como el desmantelamiento de los carteles, detener el tráfico de fentanilo, esto en México, sí, poner fin a la inmigración ilegal, también en México y Ecuador, promover la prosperidad económica, la acción sostenida en esos temas es crucial. Es decir, desmantelar los carteles y promover la prosperidad económica. Eso pone la embajada norteamericana en un X. Interesante que venga a hacer eso. Pero el tema migratorio, por ejemplo, se reducirá a dar la orden de que el gobierno ecuatoriano reciba 300 deportados por año. No son refugiados, cuidado, no son refugiados, son deportados forzosos. Bueno, Sommerfeld dijo que la condición era que no tuvieran ningún tipo de antecedente criminal y que más bien se encontraran en la condición de refugiados. Es que la señora Sommerfeld no sabe de la seca, la meca, la turtuleca, porque son expulsados de los Estados Unidos por infracciones migratorias, señora Sommerfeld. Y eso no es un delito penal en ningún lado. El no tener visa para permanecer en un segundo país no es un delito penal. Entonces no sale en el antecedente penal eso. Les están expulsando por aquello. Condición de refugiado no podrían exiliarlos, sacarlos, ¿no? Si tuviesen la condición de refugiados. Es decir, son inmigrantes irregulares, que no están regularizados. Nada más, señora Sommerfeld, parece que usted no sabe de la seca, la meca, la turtuleca. No. Claro, claro. Ahora, mira, esa es la única agenda migratoria. Recibe a esas personas y punto. Tal vez la señora se está refiriendo a que les van a dar estatus de refugiado para que pueda permanecer en el país. Ah, pero esa es otra cosita, ¿no es cierto? Claro. Es otra cosita. Bueno, eso en el tema migratorio. En el tema de prosperidad económica, pero si nos están clavando un arancel del 15%. Ahí vamos, ¿no? Porque de alguna manera lo que se ha tratado de posicionar es que este encuentro, más allá de los vínculos en seguridad y defensa, que son claramente lo que buscan desde el Departamento de Estado, lo que se busca con prioridad desde el Departamento de Estado,
se habla justamente del tema de la negociación de las sobretasas. Y yo me pregunto realmente qué rol jugamos en este plano macroeconómico y geopolítico internacional como para que esa concesión no sea dada, pero no a México o no a Brasil. Cero, Polito, cero, cero, Polito, cero. No jugamos nada. No jugamos nada. Este es la escenografía, la justificación para tratar los dos temas que realmente le interesan al Departamento de Estado norteamericano y al gobierno del señor Trump. Tema número uno, que está establecido en ese trino de la embajada. Terminar con las mafias, literalmente, déjame decirte para no alterar lo que dice. Dice, desmantelamiento de los cárteles. Es decir, quieren desmantelar los cárteles. Pero llevan unos 40 años de atraso en eso. Claro, pero ¿cuáles van a desmantelar? ¿El cártel de Sinaloa, Nueva Generación? ¿Cuál? No, el clan, el de los soles, el cártel de los soles. ¿Quién es el cártel de los soles? ¿De dónde sale el cártel de los soles? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? Nicolás, Maduro, Moro y su gobierno. Y todo el progresismo ecuatoriano. Es que esa es la trampa. Mira, el señor Trump con su gobierno está haciendo lo que los Estados Unidos acostumbra, generar grandes mentiras que después se convierten en pretexto para justificar intervenciones, invasiones, apropiaciones, derrocamiento de gobiernos. Esas mentiras que han sido más que demostradas como falsas, como la que usaron en Irak para hacer la operación Tormenta del Desierto, que tenía armas químicas de destrucción masiva, mentira. No. Las mentiras que se armaron sobre Libia para hacerla pedazos. Estas mentiras están armándose para justificar intervención en Venezuela. Y eso es... Esa es realmente la meta. Te digo la verdad, Fe, cuando yo empecé a ver este movimiento, ¿no? Claro, el discurso de Trump siempre es encendido, siempre es altisonante, siempre es un tanto, siempre te lo percibes como un tanto delirante, como un tanto demencial. Pero luego dije, bueno, ok, en la construcción diplomática y militar de los Estados Unidos sí habrá gente que tenga claro la gravedad de una invasión de este orden, al menos 35 años después de la invasión de Panamá, ¿no? Pero empieza a tomar cuerpo, Fe, empieza a tomar cuerpo y cada vez se percibe como una posibilidad más real ya por fuera de la tarima del discurso. A ver, mi querido Fernando, posibilidades y recursos para que Estados Unidos invada Venezuela existen, hay. El problema está, seguramente, hicieron los juegos de guerra necesarios, que es manejar los escenarios posibles y medir las consecuencias y los costos y beneficios de una acción militar en Venezuela, y con toda seguridad llegaron a las conclusiones que yo creo que llegaron. Invadir Venezuela militarmente significará para los Estados Unidos un costo en vidas de sus soldados inmanejable y una extensión en el tiempo que no va a ser posible de sostener. Por lo tanto, eso les persuade de una invasión directa. El segundo escenario que han utilizado en muchos lugares, la guerra proxy, lo que se utiliza contra Rusia a través de Ucrania, ¿no? Que un país fronterizo sea el que levante una acción militar apoyada por los Estados Unidos contra Venezuela. Segundo escenario, pues Colombia no va a entrar en eso. Brasil no va a entrar en eso. Y el conflicto del Esequibo es tan desproporcionado entre la fuerza de Venezuela y de Guyana que no van a poder sostener una invasión desde allí, ¿no? Por lo tanto, no hay opciones de una guerra proxy. ¿Qué les quedaría a los Estados Unidos? Las acciones de desestabilización en una guerra no convencional. Ahí voy justamente, ¿no? Claro. Y el Esequibo se presta perfectamente, hasta geográficamente, para ello.
Esequibo se presta. La presencia de esta obsoleta flota militar de los Estados Unidos con 4,000 marines en el Caribe se presta. Les falta una acción de inteligencia, de apoyo operacional, de acciones encubiertas que las van a hacer desde aquí, Fernando Ampuero, desde el Ecuador. Y esa para mí es la misión que viene a cumplir el señor Marco Rubio, en decirle al Ecuador, ustedes tienen que hacer esto, esto y este otro. No. ¿Hay alguna relación en el propósito de la visita a México? Digamos, ¿están conectados los propósitos de la visita a México y la visita del Ecuador estando tan distantes sus presidentes en línea política? Yo creo que son dos agendas diferentes. La una es directamente con México, ¿no? Y la otra es directamente con el futuro de Venezuela, que es la que están tratando hoy en el Ecuador. Voy a darte las pistas, los síntomas que me llevan a pensar esto. Dice la oficina del señor Rubio, cuando anuncian el viaje del señor Rubio a México y a Ecuador, que literalmente el objeto de su visita es, literal, cito, contrarrestar a los actores malignos extracontinentales. No. ¿Quiénes son los actores malignos extracontinentales? China. China y Rusia. China y Rusia. Entonces, los objetivos reales son, uno, desestabilizar el gobierno venezolano a través del gran pretexto de que ese es el cartel de los soles y que hay que luchar contra el cartel de los soles. Y en la reunión del ministro de no sé ya ni de qué es, del Interior o viceministro de Gobierno o lo que sea, el señor Reinberg, con los 3 alcaldes y la señora canciller, la explicación que Reinberg dio a los alcaldes, por boca de los mismos alcaldes y de él, es explicar cuáles son las presencias del cartel de los soles en el Ecuador. Sí. Es decir, vamos a luchar contra el cartel de los soles en el Ecuador y también con el cartel de los soles en Venezuela. Este es el gran pretexto para hacer operaciones encubiertas y tal, que ya te voy a decir que tiene un anclaje más, que es el cambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas. De eso quería hablar contigo, claro. De eso quería hablar contigo, Fe, porque tú y yo sabemos, porque hemos compartido eventos de similar magnitud, digamos, claro. en el escenario de la política, que se sabe, ¿no? Que no vienen por esto que se han inventado, ¿no? La fase 2, ¿no? ¿Y cuándo concluyó la fase 1? ¿Y dónde están los resultados? Sino que existen propósitos detrás que no se dejan ver, que siempre quedan tras la cortina. Y con tu experiencia en materia de defensa, yo sí que quería consultar desde dónde se puede leer esto, porque parecía tener una relación sólida con los mandos militares del gobierno nacional. Por supuesto. En una nueva fase, que yo sí creo que hay una nueva fase de esta supuesta guerra inventada, de esta guerra interna, la nueva fase es una fase transnacional, con apoyo de los Estados Unidos contra el cártel de los soles, que ya fue declarado por el Ecuador como objetivo estratégico, ¿no? Okay. ¿Quién faltaba en esa operación? El comandante general de la Fuerza Terrestre. Mira, el comandante general de la Fuerza Terrestre fue cambiado hace 3 meses. Sí. Y ahora le sacaron, porque tal vez buscaban un perfil que se adecue más a operaciones encubiertas, operaciones de inteligencia, boicots, sabotajes, etcétera, que se operarán desde acá. ¿Con quiénes? Con los santos exiliados y asumidos y protegidos por el Ecuador que vengan desde los Estados Unidos, tal como fueron cubanos a Cuba antes de la operación de Bahía de Cochinos, capacitados, formados en cuarteles de la CIA para sabotaje y operaciones en tierra. Bueno, yo estoy planteando hipótesis, Fernando, a mí no me consta nada de esto, claro. Pero jugando ajedrez puedes adelantarte a los movimientos que haga la persona que tienes al frente. Entonces debería ser, en principio, lo que deberíamos entender de esto, y de nuevo, ¿no? Construyendo hipótesis, es que hubo una llamada, los ungidos por
la embajada fueron los que fueron nominados para los nuevos mandos y básicamente lo que hizo el gobierno es, a ver, ya, ok, y ahora sí se dio la vuelta y dijo, tenemos nuevos mandos, tú con tú con tú. Exactamente, exactamente. Y entran a la nueva fase de la guerra interna, esta vez contra el cártel de los soles, ¿no? Declarado objetivo estratégico por el señor Noboa. Y esto no necesitas escarbar mucho, como dicen en Colombia, esculcar mucho para darte cuenta que está pasando, ¿no es cierto? Entre las cosas que dice la Cancillería de la agenda a cumplir del señor Marco Rubio está la integración en inteligencia, tanto inteligencia militar, policial y de lucha contra el narcotráfico, como inteligencia financiera. Esto es lo que viene también a dejar establecido cómo levantar con la nueva ley de inteligencia indagaciones, investigaciones que pongan en vínculo a la oposición política con el cártel de los soles. Esto es sencillo de entender. Mira, no son operaciones nuevas de los Estados Unidos. Esto lo han hecho a lo largo y ancho del planeta desde que son país, república. Son 400 intervenciones que ha hecho Estados Unidos en el mundo. Todas con justificaciones como estas. Estados Unidos entró en la guerra con España para la independencia de Cuba y para quedarse con Puerto Rico y con una parte de Cuba, acusándole a España de que le hundieron un barco. Lo mismo en la bahía de Tonkin. Lo mismo con Japón en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y ahora van con los lanchas. Oye, qué brutos son los del cartel de los soles, ¿no? Tienen la armada norteamericana ahí, mandan ahí justo por la mitad de ellos. Una panguita. Una panga llena de droga, pero que están tontos, son tontos, ¿no? Oye, pero no, a ver, lo que creo es que la era es tonta. O sea, es decir, cuando la estupidez es la tierra fértil, no nos preguntamos mucho para capturar este tipo de ideas y básicamente el posicionamiento y la irascibilidad de las militancias hoy por hoy y la irracionalidad de las militancias hoy por hoy hacen que sin importar lo construida que luzca esta evidencia, nos abanderemos de ella y básicamente, por ejemplo, estemos muy dispuestos a creernos el advenimiento de un cartel del que jamás habíamos escuchado, de no ser por el discurso de la propia Casa Blanca hace unas cuantas semanas, que cae justo coincidencialmente, supongo yo, en un escenario geopolítico en el que se permiten estos avances. Así es, mira, pero yo quisiera defender la bondad y el bien de la gente. La gente está aterrada con la delincuencia, el asesinato, el narcotráfico, la extorsión, los grupos de delincuencia organizada que crecen y crecen y que nadie les para la mano en el Ecuador. Entonces, que alguien venga y diga, hay un cartel y le vamos a enfrentar y mando una flota para enfrentar y dice, ay, gracias, alguien que haga algo. Esto es lo que dicen los alcaldes al salir de la reunión, que a mí me parece penoso que se pongan en ese nivel los alcaldes y no tengan un nivel un poco más alto de análisis. No pueden decir, señor, aquí me están diciendo que hay un cartel de los soles para que yo me sume a pelear, pero no tengo yo la certeza ni la confirmación de que sea así, ¿no? No, dicen, si se lucha contra los carteles está bien y yo me sumo a la lucha. ¿No? Claro, que es el pensamiento elemental y básico de cualquier persona que es víctima de la delincuencia, ¿no? Pero los alcaldes necesitan un nivel más alto de análisis, pues, ¿no? Y no salir, es que yo me opongo a toda, obviamente que me opongo a todo cartel y a toda delincuencia. El problema es que aquí estamos frente a una maniobra geopolítica contra China y contra el progresismo. Ahora, yo sí quería elaborar un poco sobre los riesgos que podrían haber corrido los alcaldes de no
abonar a esta, o de no participar en la reunión primero y de no abonar de alguna manera, y lo intentaron hacer con generalidades, es decir, ninguno de ellos termina por abrazar el discurso oficial, pero dejaron en el ambiente una sensación de que habían comprado al menos las teorías que les habían sido expuestas dentro de esta reunión. A ver, tema número 1. La reunión de los alcaldes es convocada por el coordinador o jefe de despacho de la presidencia a nombre de la canciller, como reunión preparatoria para la visita del señor Marco Rubio. Sí. Bien, como alcalde, yo hubiera respondido, señor coordinador, como alcalde de mi ciudad, yo no tengo nada que tratar en una visita del secretario de Estado norteamericano para hablar de temas de inteligencia. ¿No es cierto? Prefiero que hablemos de estos temas. Con el señor ministro de Finanzas, con el señor ministro de Gobierno, ¿no es cierto? Con el señor presidente de la República. Esto es lo primero. Es decir, les convocan a una reunión que a la salida ellos forzan, diciendo es que deberíamos hablar de las asignaciones. Sí, tenemos alguna tarea en seguridad, pero no es nuestra responsabilidad. No, obviamente. El tema es no tener una posición clarísima frente a aquello. ¿No? Es más, no atreverse siquiera a hablar del tema Venezuela, como cayendo en esta conspiración de silencio que ha atrapado al progresismo y a la izquierda latinoamericana. Si hablas de Venezuela, pierdes votos. A mí qué carajo me importan los votos. Perdóname, Fernando Ampuero. La revolución ciudadana... Tiene que darle valor una autoridad local a lo que sucede en planos político internacional. Es que eso es un poco lo que yo valoro en la posición de los alcaldes, ¿no? Al final miran este tema a distancia porque no están en la obligación absoluta de participar en esa discusión. En nuestras ciudades le falta agua, le falta pavimento, le faltan servicios básicos, y esas son sus tareas. Pero es que, hermano, aquí hay una celada a dos alcaldes de las dos más grandes ciudades del Ecuador. Bueno, el de Cuenca es un agregado, perdóname. ¿No? A los alcaldes de Quito y Guayaquil, que son de la Revolución Ciudadana o llegaron por la Revolución Ciudadana, para que ellos tomen posición ante Venezuela, mi querido Fernando. Y eso no puede ser que el alcalde y el equipo de su administración no se den cuenta y caigan en la celada y traten de cambiar desde atrapados en la trampa, decir, no, es que tenemos que hablar de otras cosas y a mí me da igual, o sea, yo siempre pelearé contra las mafias, pero a mí lo que me interesa es recursos. Perdóname, Fernando, no son niños, no son ingenuos, están inmersos en lucha política. Además, lucha política transnacional, en donde viene el jefe de la geopolítica global a decirle al gobierno ecuatoriano qué hacer. Claro, con esto queda consolidado que el cártel de los soles existe y que está en el Ecuador y que hay que luchar contra él. Y ahí está el riesgo que yo te preguntaba, ¿no? Es decir, si es que el riesgo es que si no asisto a la reunión resulto yo también un objetivo y yo lo que hice fue candidatizarme a alcalde porque quería darle agua a Monte Sinaí, ¿qué tan obligado estoy a tomar una posición? Y esto a nivel general. Ahora, a nivel de organización política, ¿por qué una autoridad local? Y esta es una pregunta que realmente me parece interesante ir despachando, digamos, en cuanto a teorías. ¿Por qué una autoridad local debería, si se puede, tener una visión y una opinión y una militancia a nivel de política internacional o de posicionamiento internacional del Estado ecuatoriano para ser parte de una organización política? Porque es un poco lo que ha reclamado Rafael Correa, ¿no? Es como decir, si es que
los revolucionarios no tienen esta visión acerca de lo que está sucediendo en Venezuela, entonces no deberían ser revolucionarios. Yo no creo que la cosa sea tan blanco y negro, Felipe. No No es. los veo del todo obligados a tomar esa posición. No están obligados, pero ellos se están poniendo en esa posición. La respuesta te la da Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga decía en una de sus entrevistas que la solución de los problemas del país, problemas políticos, se daría cuando haya una reunión entre el presidente y los alcaldes y prefectos. ¿Quién puso a los alcaldes y prefectos como actores políticos de última línea, digo última línea como la más alta, del Ecuador y de sus relaciones internacionales? ¿De dónde sale esa idea? ¿De dónde sale, Fernando? Cuando los alcaldes deberían haber hecho lo que yo dije. Señor coordinador o jefe de despacho, los alcaldes tenemos otra agenda que tratar. No la agenda que viene a tratar el señor Marco Rubio, para eso están ustedes. Nosotros tenemos estas agendas con estos ministros. Le encarecemos que canalicen reuniones para eso. Pero eso no se hace porque vivimos un país del chantaje. Llegan los alcaldes con una espada de Damocles sobre su cabeza. Sí. Claro. Y si no están, ten la certeza que el señor Reinberg, que decía que hay que salir a Quito a caminar para ver lo que no hace el alcalde de Quito, hubiera salido a decir que los principales defensores del cártel de los soles son los alcaldes de Quito y Guayaquil. Exactamente. O sea, y creo que ese es el riesgo, pero el riesgo no es lo que diga Reinberg, el riesgo es que esto se enmarca en una tendencia global, digamos. Claro que sí. Entonces, no es que pasas a ser el enemigo de Reinberg, ¿no? No. O sea, están entrando a jugar ligas mayores sin saber jugar, pues. Y se convierten en piezas útiles. Piezas útiles para quien sí sabe jugar. El señor Noboa no sabe jugar. Estoy refiriéndome al señor Rubio y a los equipos de intervención política que tienen en los Estados Unidos desde hace años. No. Ellos sí saben jugar. Y esto va armándose en el tablero movimiento por movimiento. Entonces, en ese contexto, negar el origen de la Revolución Ciudadana, el origen ideológico de la Revolución Ciudadana, es un error brutal. Negar ese origen es negar el crecimiento del progresismo latinoamericano del brazo del comandante Hugo Chávez. Las vinculaciones profundísimas con el proceso venezolano. Y este rato hablar de eso es pecado, porque hay un juego planteado desde los Estados Unidos para que sea pecado hablar de Venezuela. Mira, Fernando, en el año 1961, en el mes de abril del 61, Estados Unidos invadió Cuba a través de la Bahía de los Cochinos, ¿ya? O Bahía de Cochinos. Toda la izquierda y todo el progresismo latinoamericano se puso de pie para defender a Cuba. Todo. Nadie se quedó en silencio. Y esa fue una acción que persuadió también a los Estados Unidos, además de otras cosas que no vale la pena analizar ahora, ¿no? Persuadió de escalar la invasión. Bien, eso habrán aprendido. Y el servicio de inteligencia norteamericano sabe que debe desmontar los apoyos antes de. Y eso se ha hecho con Venezuela. Resulta que no hables porque pierdes votos. No nombres a Venezuela porque pierdes votos. Es decir, deja solo el bastión del progresismo latinoamericano para que los Estados Unidos se lo zampen y tú quédate callado porque vas a perder 3 votos. No, vas a perder el destino de este continente. Por eso Rafael Correa no calla al respecto. Y parece ser él y alguien más los únicos de la Revolución Ciudadana que levantan la voz al respecto. Creo que es imprescindible hablar sobre Venezuela y no callarse, porque el silencio va a ser cómplice de una operación encubierta desde el Ecuador para destruir ese bastión del progresismo latinoamericano.
Esta es una segunda bahía de cochinos y esta es más cochina, ¿no? Mira. Ahora, ¿en qué han cambiado los tiempos? Es decir, si estamos emulando prácticas de principios de los 60, de alguna manera el escenario tiene que estar dispuesto más o menos como a principios de los 60. Claro, claro. Sigue así, hay un hegemón continental, hay un contrapeso de Euroasia, ¿no? Como había en los años 60, ¿no? Digamos que no hay una multipolaridad. Este rato alguien escribía que hay una tripolaridad entre Estados Unidos, China y los BRICS. Estaría planteándose así. Pero pongamos que hay un escenario bipolar en este momento, entre los BRICS, los estados emergentes, y los Estados Unidos, que es parecida a la Guerra Fría del año 60. Hay un proceso revolucionario y de transformación en Venezuela que empieza, pese a las miles de sanciones, empieza a levantarse con fuerza. Y hay un objetivo que es clarísimo y ha sido dicho por el señor Trump. El señor Trump en campaña dijo que es inadmisible que frente al Golfo Estados Unidos tenga el mejor petróleo y que tenga que comprarlo. Que eso es de los Estados Unidos. ¿No? Es decir, la reserva más grande de petróleo en el mundo, que está en Venezuela, es considerada propiedad de los Estados Unidos. Por lo tanto, va a ir a tomarla. Y no solo eso, níquel, oro, tierras raras, metales importantes para la industria, ¿no? Zinc y muchos minerales más, están en Venezuela. De la misma forma se ha referido al canal de Panamá. Claro, igual al canal de Panamá. Igual al canal de Panamá. Entonces, el gravísimo problema aquí es que hay una voracidad imperial que trata de encontrar todas las justificaciones para que no suceda, para que no quede fuera de sus manos, ¿no? Y nosotros, siendo progresistas y siendo de izquierdas, no podemos caer en esa trampa, diciendo, es que no puedo hablar de Venezuela, porque no es políticamente correcto, porque pierdo votos. Y aquí se vuelve más importante lo que diga en un tuit el presidente Correa a la realidad que sucede en nuestros hospitales, como decía. Estando en principio bastante de acuerdo, Felipe, yo insisto, yo no creo que sea un deber ético de todo progresista sentir simpatía por el gobierno venezolano ni por sus cuadros más notorios y proponer una defensa de ellos. Es decir, posicionarte en contra de una invasión es una cosa, o a cualquier país latinoamericano, te caiga bien o te caiga mal el gobierno. De ahí, levantar tu voz en defensa de personajes que pueden no resultarte agradables, no creo que sea una obligación absoluta. Fíjate tú que yo no he nombrado a Nicolás Maduro. A ver, el vecino tuyo tiene bronca contigo, tiene problemas, se insultan, hasta se han cruzado de puñetes, pero entran 3 GDOs y les tienen secuestrados y les van a matar, hermano, y les están robando, y tú tienes un arma y estás al lado. ¿Qué haces? Que los GDOs te dicen, oye, ven con el arma y ayúdanos a matarle, o le defiendes. Le defiendes. Mira, si hubiese una invasión a Nicaragua, yo me declaro. A mí no me gusta para nada el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, el proceso nicaragüense es un proceso histórico que debe ser defendido como proceso. A mí el señor Ortega y su esposa no me generan ninguna simpatía. Ninguna. Pero no por esa antipatía que yo tenga con ellos, voy a atacar el proceso sandinista y la revolución sandinista y voy a permitir que la destruyan, mi querido Fernando. Lo mismo podrías decir de Nicolás Maduro, puede que a ti no te genere ninguna simpatía, pero el proceso del pueblo venezolano es otra cosa. Es una cosa que debe ser defendida y la intangibilidad. Mira, cuando Inglaterra invadió las Malvinas,
Argentina tenía el gobierno militar sanguinario y asesino y violador, dictadores, violadores violadores de los derechos humanos. Ahí estaba el general Galtieri, ¿no? Criminal de lesa humanidad. Sin embargo, todo el continente, todos los países latinoamericanos, nos levantamos para defender a la Argentina. El Ecuador envió los misiles Exocet para que se defienda a Argentina, para que el gobierno militar genocida defienda a la Argentina. Yo creo que hay que diferenciar perfectamente dos cosas. Aquí no se está defendiendo a Nicolás Maduro, que es víctima también de una conspiración miserable que le convierte en jefe de un cartel de droga cuando no existe. La droga del Ecuador se va en cajas de banano, mi querido Fernando, no en cajas de Maduro. Pero hay que tenerlo claro, ¿no? Ya. Y Estados Unidos lo sabe. Ya. Pero aparte de la gran mentira, va a haber una invasión para apropiarse de la riqueza de Venezuela. Y eso no es posible permitir, como no permitirías la entrada a sangre y fuego en la casa de tu vecino para saquearlo. Así te caiga mal. Así sea tu enemigo, tú no vas a ir a apoyar a los delincuentes para que entren, amarren a su gente, maten a sus hijos y se les roben todo. ¿No? Entonces, esto es, mi querido Fernando, lo que debe ponerse en valor. Y no mirar para otro lado mientras están asaltando al vecino, cosa que no hace la CELAC, la Unión Latinoamericana y del Caribe. No, se llama el Consejo Latinoamericano del Caribe o algo así. Consejo de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se reúne y sus cancilleres, ¿no? Y sus cancilleres dicen, no puede ser, y rechazamos esta acción. ¿No? ¿Por qué el Ecuador va a apoyar esa acción? ¿Por qué va a apoyar? Porque Maduro nos cae mal. No, señor. El patrimonio de Venezuela es de Venezuela, se acabó. Bien, ahora quiero seguir en el muy interesante paralelismo que se realiza con los 60, porque y aquí nuevamente voy a sembrarme en mis propias percepciones, ¿no? En los 60 estaba una guerra fría bastante activa donde ambas potencias tenían participación global. Es decir, tú podías señalar qué países y qué gobiernos se posicionaban junto a qué potencia. Y era de alguna manera estas voces disidentes de la potencia estadounidense no quedaban huérfanas si levantaban su voz. Hoy a mí me da la impresión que de esta reunión entre Putin y Trump, lo que ha salido es, vea señor, usted haga lo que sea con Ucrania, que a mí no me interesa y no me meto, vea señor, usted haga lo que le den en gana con Latinoamérica, que a mí no me interesa y no me meto. Y dejando en una suerte de orfandad diplomática también cualquier posicionamiento contrario a la voz regional de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que es un poco más complejo, Fernando. A ver, en la época de la Guerra Fría había una lucha como en el juego del Go. Tú has jugado Go, que vas ganando territorios, ¿no? Sí. En el tablero. Había un juego de Go, de ganancia territorial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por eso se generó el Tratado del Atlántico Norte, la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para ganar el territorio europeo contra la Unión Soviética. Y el Pacto de Varsovia ganó territorio del este de Europa a favor de la Unión Soviética y las fronteras estaban en la Alemania, en el muro de Berlín. De alguna manera en el muro. Entonces, venía una lucha territorial en África y en América. La Unión Soviética estableció misiles en Cuba, iba a poner misiles en Cuba, es decir, a 100 millas de Miami. ¿No? Y Estados Unidos le dijo, alto, acá no entres. Y al parecer el acuerdo entre la administración de Kennedy y la administración de Khrushchev fue, no ponemos misiles en Cuba, pero tú no
escalas ninguna invasión con ellos. ¿No es cierto? Ok, en ese juego territorial los dos se dieron una casilla. Ese juego territorial hoy no existe. Hoy no existe. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, avanza hasta la misma frontera de Rusia, como si no hubiera cambiado la realidad de la Unión Soviética, como si Rusia seguiría siendo la Unión Soviética, y no es cierto. No. Ahí hay un error básico de concepción. Luego, por lo tanto, no puede haber esos acuerdos bilaterales entre Putin y Trump, porque no están jugando dos jugadores en el tablero. Tal vez sea China la que debería jugar, pero China no está jugando al territorialismo. China es un comerciante, lo único que le interesa es el comercio. ¿Sabes qué? Comerciemos. Yo no quiero poner soldados. Han hecho una demostración de que en 20 minutos podrían barrer a los 10 portaaviones de los Estados Unidos sin que se den cuenta, con los nuevos misiles hipersónicos y autoguiados que exhibieron hace 2 días en la Plaza Tiananmen y en la Avenida Chang'an. No. Es decir, este no es un problema ya de poderío militar. Pudieran desaparecer las fuerzas norteamericanas en una hora. Tienen misiles atómicos que borrarían ciudades simultáneamente en los Estados Unidos en una hora. Ya no es un problema de tensión bélica como era en la Guerra Fría. No, es un problema de, ¿sabes qué? Yo tengo todos estos juguetes, pero a mí lo que me interesa es vivir en paz y hacer comercio. Los Estados Unidos todavía no entran en esa dinámica. Si entran en esa dinámica, quiebran. Y se van por el desagüe y desaparece la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, qué interesante esto. Claro, no es Venezuela. Puta, no puedes hacer negocios con mi patio trabajo. Eso es lo que está diciendo Estados Unidos. Y China se ríe. China se ríe. Porque recolecta de todas las partes, ¿no? Claro. Recoge billetes de todos los involucrados. Y en esto que acá yo decía, qué interesante mientras te escuchaba, porque hay algo que no se dice mucho de este lado del mundo, ¿no? Y no se habla suficiente sobre los esfuerzos de Vladimir Putin durante todo un gran recorrido de su mandato y de su presencia al mando de Rusia, por acercarse a Occidente. Es decir, lo que estoy escuchando en este momento de ti es que básicamente no existe forma, porque no se puede deconstruir ese relato de que Rusia representa la maldad del imperio soviético, claro, la maldad traída a hoy de los soviéticos. Y básicamente desde ese punto de vista, en Occidente, Putin está jugado. Mira, yo participo de un foro Latinoamérica-Europa, que lo hacemos cada 3 semanas, digamos, intelectuales. Yo soy un psicólogo nomás, pero intelectuales europeos, latinoamericanos, nos sentamos a conversar conmigo, que no soy intelectual, pero me han tenido el desacierto de invitar. Y en algún momento yo les decía a algunos intelectuales europeos, especialmente alemanes y suizos, que están perdidos en la visión bonapartista del mal. ¿Cuál era la visión bonapartista del mal? El zar ruso es nuestro enemigo. Porque el zar ruso quiere dominar Europa y se lanzan contra la Rusia. Y la amenaza europea inveterada desde que son repúblicas o monarquías constitucionales, como sea el caso, es el miedo al zarismo y la lucha denodada contra el zarismo. Eso se acabó hace muchísimo tiempo, mi querido hermano. Y luego el miedo al Soviet Supremo, que era una especie de interpretación del zarismo, ¿no? Que también se acabó. Se acabó cuando se terminó el siglo pasado. Y ahora le han puesto a Putin en ese rol sin darse cuenta que el nuevo hegemón podría ser la China.
y que Rusia es un jugador de segunda línea, que el verdadero jugador es China. Pero China no quiere jugar el partido solo, no le interesa. Ya no es la repetición de la Guerra Fría. Es más, en la Guerra Fría era, yo tengo 100 misiles nucleares, tú tienes 105 y te tengo apuntados. Aquí no hay confrontación bélica. Perdóname, en una hora se acaba todo. Eso ha demostrado China anteayer, se acabó. No hay discusión militar este rato. Hay discusión comercial. Y la discusión comercial no la hace, a diferencia de la visión monopólica gringa, no la hace en la visión comercial china, del chino que sabe comerciar, no la hace él solito. Ok, entonces tenemos en la cancha internacional varias ideas y varias posiciones contraponiéndose. Podemos identificar la de China, podemos identificar la de Rusia, podemos identificar la de Estados Unidos. ¿Qué pasa con la Unión Europea, Felipe, que parece ser en este juego de roles la última rueda del coche y aquella que no tiene la valentía de tomar posición ni siquiera frente al genocidio en Gaza? Es la última rueda del coche porque se han puesto por culpabilización en esa rueda como última rueda del coche y porque a los Estados Unidos le aterra que Europa les avance y les haga un sorpaso, se ponga por delante de ellos. ¿Por qué razón? A ver, este rato la guerra está alrededor del dólar y del yuan o de la moneda que emita los BRICS. Es una guerra monetaria. ¿Qué moneda va a ser la moneda de intercambio comercial en el mundo? Si es que deja de ser el dólar la moneda de intercambio comercial, Estados Unidos quiebra en una hora. Porque tendrá que producir la moneda de intercambio para pagar ejércitos, para pagar defensa, para pagar aviones, porque no tiene nada. Estados Unidos no es dueño de nada. Paga todo con su máquina de emitir dólares. ¿No es cierto? Entonces, la quiebra de los Estados Unidos va a ser pavorosa y va a arrastrar a gran parte del mundo con ellos. No. Pero, ¿quién pudiese ser el sustituto ante esta guerra de monedas entre el yuan y el dólar? El euro, que es lo natural, digamos, mirando desde Occidente. Debería ser el euro el que tome el control del comercio internacional. Pero Estados Unidos le ha advertido a la Unión Europea que no lo haga. Alemania contrató la construcción del sistema de gas, el Nord Stream, y pagó en euros a los constructores suizos. Y los Estados Unidos le sancionaron a Alemania. Dijeron, debía pagar en dólares. Y el Nord terminó destruido. Es un mensaje poderosísimo. Y Europa se contrae y dice, no, el euro no. ¿Cuándo estarían llamados a tomar la posta y ser la moneda de contraste con el yuan? O con la que genere los BRICS. Yo creo más en el yuan, pero bueno. Creo que tendría más fuerza. El problema está en eso, y eso les constriñe y no quieren dar un paso adelante. Y se meten en la aventura que les empuja a los Estados Unidos, la aventura en Ucrania, y la obligatoriedad de gastar en armamento comprándole a los Estados Unidos en dólares. Y el aporte de 600 mil millones de dólares voluntarios que deben hacerle a los Estados Unidos para sostener la cosa. O sea, Europa es la viejita amarrada a su silla que la geopolítica mundial ha construido en estos últimos tiempos y no se terminan de dar cuenta, mi querido Fernando. Ok, con la viejita secuestrada, China sin participar mayormente del juego diplomático, este círculo vicioso no parece tener luces de terminar, no parece tener visos de una culminación. Es decir, van a seguir incrementando el gasto militar para mantener sólido y robusto el dólar y presente, digamos, en todas las economías mundiales. Y básicamente por el poder de las armas y la imposibilidad de salir de esa espiral, se marcan las posiciones geopolíticas en el mundo entero. Mira, Sun Tzu, chino, general, que escribió El arte de la guerra, dice que
la paciencia es el mejor de los generales. Así funcionan los chinos. Ellos pacientemente han ido construyendo todo lo que han construido. Pacientemente. Y siguen construyendo una hegemonía comercial global pacientemente. Perú, que tiene una colonia china muy importante, ¿no? Y que en Lima hay un barrio chino hasta con bancos chinos, ¿no? Este rato es el eje comercial entre Chancay y Manaos. Lo que nos negamos a hacer en el Ecuador, en el eje Manaos, por torpes, porque tenemos una burguesía torpe, ¿no? Entonces, este rato Perú ya es el eje comercial. Brasil está sumado a los BRICS, ¿no? Argentina no ha podido negarse al comercio con China. Argentina, con Milei en la cabeza, no ha podido. Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, o sea, todo Sudamérica, excepto el Ecuador, que hasta el Ecuador ha tenido que ir a sonreírle a Xi Jinping, el señor Noboa, ¿no? Claro, ahora le dirán, no vuelves a sonreírle a Xi Jinping, y el otro no sabrá qué hacer con Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, ¿no? Ante la orden taxativa que le dará el señor Rubio de contrarrestar a los actores malignos extracontinentales. ¿Qué va a hacer con Coca-Cola Sinclair? Claro, bien. Claro. Y ahí quería... Un paciente, el rato menos pensado, va a demostrar que Estados Unidos estará solo. Es más, hasta Costco va a protestar el momento que no tenga bienes producidos en China. No. Los Estados Unidos se van a quedar, creo que te congelaste, hermano. ¿Qué fue, Fernandito? No te oigo. Amigo. Ahí volvimos, ¿no? Ahí volvimos, sí. Te decía que los mismos Estados Unidos van a protestar ante un corte del comercio con China. Ya lo han hecho. ¿No? El momento que Xi Jinping olímpicamente le impuso un arancel de 150% a los bienes norteamericanos y Estados Unidos le impuso el 100% a los chinos. Es que yo creo que están actuando con mentalidad de Guerra Fría en una realidad mundial que ha cambiado absolutamente, en donde China y sus espacios de relación entienden perfectamente lo que está sucediendo y nosotros nos vamos a quedar otra vez al margen. Una de las grandes visiones de Rafael Correa Delgado fue el profundizar las relaciones con China y establecer apoyos de relación económica con China. No los 25 millones que regala Estados Unidos para Fuerzas Armadas en un año, eso no sirve para nada. No. Esto es lo que hay que ir viendo. No. Ahora, ahí quería yo llevar la charla para ya ir concluyendo, Fe, y es justamente en los efectos internos que puede tener este nuevo posicionamiento internacional y las posiciones tanto de China como de Rusia como de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los riesgos que corremos nosotros en nuestra economía interna? ¿Cuáles son los riesgos que corremos nosotros en nuestra relación con nuestros vecinos, por poner un ejemplo, y en nuestras posibilidades comerciales? Bien, te voy a poner en números. Desde Lenín Moreno hasta el día de hoy, el Ecuador ha aumentado su deuda externa en 56.000 millones de dólares. La ha duplicado, más que duplicado. Beneficio para el país, cero. En la época de Rafael Correa, la deuda llegó a ser 40.000 millones. ¿No? 40.000 millones. Beneficio para el país, ni sé cuántas, 8, 12 hidroeléctricas, vialidad, puertos, aeropuertos, infraestructura, equipamiento para las Fuerzas Armadas, equipamiento para la policía, hospitales, es decir, una gran cantidad de inversión en desarrollo, cambio de la matriz productiva, etc. ¿Cuánto de ese endeudamiento
vino del Fondo Monetario Internacional? 0. ¿Cuánto vino de China? Una gran cantidad. Precio y costo bajísimo. ¿Cuánto financiamos con apoyo de China en la preventa petrolera, por ejemplo? Y todo el mundo se rasgó. Están regalando el petróleo a China. No, no estaban regalando el petróleo a China. Estábamos vendiendo anticipadamente con beneficio económico para el país e invirtiendo en desarrollo. Esa lógica es la que se ha perdido en el Ecuador, porque es la lógica que no tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos creen que todo se soluciona con fuerzas armadas y con intervenciones, que es exactamente lo que hace el señor Noboa. Mientras la China tiene otra visión, la visión del crecimiento económico, la visión de la superación de la pobreza, ¿no? La visión de la equidad internacional, que es lo que ha planteado Xi Jinping en el discurso de hace 2 días, ¿no? Sí, ahora gobernanza. Me queda un paso sin pisar en este análisis de la situación interna, y es cómo reaccionan las instituciones financieras, los banqueros, que están acostumbrados además a darle la marcha, a darle el paso a los gobiernos en este país. ¿Cómo están reaccionando a esa falta de inyección de dinero chino y a este nuevo escenario que no involucra tampoco grandes inversiones al interior del país desde el relato, el discurso diplomático que estamos capturando y abrazando? No hay ningún tipo de posición o de presión, si se puede, incluso sobre los gobiernos para no abrazar del todo este discurso, para mantener un poco esta posición en la que puedes relacionarte con todos y obtener beneficios de esas relaciones diplomáticas de todos. Yo creo que la banca, y esto no porque yo conozca la banca, sino porque he sido un asiduo seguidor de Bertolt Brecht, y la mejor metáfora sobre la banca es una obra de Bertolt Brecht que se llama La ópera de los 3 centavos. Y ahí te queda claro que, porque son un grupo de delincuentes que después fundan un banco. Y ahí dice Máquina Baja, el protagonista dice, no sé qué es más delito, si robar un banco o fundar un banco. Pero más o menos lo que queda claro en esa obra de teatro es que a la banca global, se refiere a la banca británica, ¿no? La banca no tiene ningún prejuicio moral sobre el origen del dinero, ni tiene el dinero bandera ninguna. No le importa que venga del comunismo o del capitalismo o del nazismo o del antiimperialismo, no importa. No tiene bandera. Entonces, si la banca recibe inyección monetaria, que es lo que le interesa, desde los préstamos del Fondo Monetario Internacional, para ellos está bien. Si es el dinero labrado y trabajado que envían nuestros migrantes, 7,000 millones de dólares por año, y que llegan a la banca ecuatoriana, bienvenido sea. Si es que es el dinero que dice el gobierno ecuatoriano, que son 30,000 millones al año, yo no creo, pero digamos que sean 7,000 millones o 8,000 o 10,000 millones al año que se lavan de recursos del narcotráfico en el Ecuador, alabado sea Dios, o sea, ellos siguen recibiendo el dinero. No. ¿Qué necesitan de que venga de dinero chino? No les interesa. Eso es cuando no había dinero del Fondo Monetario. Lo que les interesa es que haya depósitos, no importa de dónde sean. Pero eso les lleva a una irresponsabilidad con el país, pues. Porque es como un vampiro que dice, yo chupo sangre, no me importa de quién sea. Si es que es de una vaca, si es que es de un perro, si es de mi mamá o si es de mi hijo. No importa, yo chupo sangre nomás. Pero que haya sangre, porque al final del día, si hay inversiones de 3,000 millones de dólares en una hidroeléctrica, pues la sangre fluye. Si no las hay, no fluye de igual manera. No, pero es que hay créditos del Fondo Monetario Internacional, pues. Créditos que han venido por 56,000 millones de dólares en 9 años, mi querido Fernando. Y esa es sangre, pues, que entra a la banca y que sale inmediatamente, pero entra, pues. No, entra. Creo yo que la banca juega un papel casi vampiresco en esto, ¿no?
y que no le importa. Lo que sí importará es que cuando en el juego del mercado global en el que nosotros no tenemos vela ni participación, ¿no? Porque nuestra participación es mínima, es marginalísima, ¿no? Yo creo que países africanos tienen muchísima más participación en el mercado global que nosotros. Cuando el juego lleve a la quiebra de los Estados Unidos y al crecimiento y a la consolidación de otras naciones como los hegemones del planeta, ellos cambiarán su actividad a yuanes, facilísimo, ¿no? Claro. Y sin ningún empacho. Claro, y apoyarán y patearán de ladito a los Estados Unidos para que termine de caer. Sí, tengo que terminar porque ya viene Gonzalo Albán en unos cortos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte la conexión que tienen todos los sucesos que están ocurriendo. Primero, y partiendo de mi siguiente invitado, ¿no? El juicio político a Gonzalo Albán, que busca de alguna manera reconfigurar fuerzas en el organismo que nombrará en el plazo más inmediato fiscal general de la Nación y nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, nuevos vocales al Consejo Nacional de la Judicatura. La convocatoria a esta marcha para reclamarse a sí mismo por más seguridad del presidente de la República, para que nosotros conozcamos que el riesgo que corremos, ha dicho Reimer, como si no camináramos en nuestras ciudades y no viéramos en nuestras narices los efectos de estos tiempos. Y más allá de esto, el relato, el posicionamiento geopolítico, las declaraciones de Sommerfeld, ¿cómo se interconectan, Felipe, y cuánto afectan la vida tuya y mía ahora que terminemos esta entrevista y salgamos a la calle? Nuestras vidas están afectadas profundamente, Fernando. El momento que no tenemos atención en salud, el momento en el que no hay posibilidades de educación, tienes que empezar el año lectivo y apoyar a los nietos y no tienes dinero para apoyar su entrada a clases, no puedes salir a la calle, te roban, te asaltan, te secuestran, ventajosamente todavía no nos han matado, ¿no? Pero son casi 6,000 asesinatos en lo que va del año en el Ecuador y esto sigue para adelante. Aquí hay una vinculación entre los responsables y el lavado de manos. Esto es la acción de Pilatos, ¿no? Pilatos le coge preso a Jesucristo, le hace azotar a Jesucristo, le corona dispone la crucifixión y dice, pero ¿saben qué? Que la sangre de él no caiga sobre mí, ¿no? Que caiga sobre ustedes. Verán que ustedes son los responsables. Más o menos eso hace el gobierno. Pero hace una cosa más. Decir, no, el problema no es ese. El problema es que en Venezuela está el capo de todos los capos, ¿no? Y hay que luchar contra él y contra sus vinculaciones en el Ecuador. Ergo, todo el progresismo que tenga alguna vinculación con el proceso venezolano. El asunto de José Serrano, retenido todavía en los Estados Unidos, forma parte, es una ficha también en este movimiento. Pero por supuesto, porque ya saldrá que el cartel de los soles fue el que activó la conspiración para asesinar al señor Villavicencio, ¿no? Y que financió y todo lo demás. Pero si no hay que ser Gugayala para adivinar eso. Ya va a salir pues que el cartel de los soles son Jordán, son José Serrano y esta cosa curiosísima y chistosa de uno de los sicarios que antes de suicidarse colectivamente con los 7 restantes, le dijo a un agente de los Estados Unidos, es que nosotros actuamos por orden del de arriba, por orden del señor Correa. Ya está, pues la demostración palmaria de que Rafael Correa es el segundo del cartel de los soles, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo vamos a tragar esas mentiras, Fernando? Que todas están vinculadas en el pataleo desesperado de los Estados Unidos por sostenerse en un planeta que cambia y que empuja a la desaparición de la hegemonía norteamericana como ha venido ejerciéndose desde 1789 cuando fue nación. O antes, creo que 1789 fue la Revolución Francesa, ellos fueron antes. Insisto, Felipe, ya tengo a Gonzalo Albán en la plataforma y antes de despedirnos, nuevamente, la tierra tiene que estar
correctamente arada. Tiene que ser tierra buena para que esto crezca y germine. Me refiero a este juego de relatos. Y me parece que el país se está disponiendo como tierra de arado para ello, y los efectos estarán por verse. Siempre muy agradecido, Felipe. Nos decía, y concuerdo con Omar Novoa, magistral análisis, y me decía por acá, Omar, siempre disfruto de aprender cuando Felipe habla. Así que muchísimas gracias, Fer, por eso. Un abrazo y mil disculpas a tu invitado por haberme robado un poco de su tiempo. Abrazos. Pregunta el doctor Felipe, ¿cuándo transmite por su canal? Este es mi canal, La Contra. Ya ven. Sabes que es tu casa, querido amigo. Te mando un gigante abrazo. Chao, gracias. Bien, Felipe Vega de la Cuadra nos acompañaba para charlar sobre el momento político, el momento geopolítico.